les va? Bienvenidos a Debates por Canal U. Como todos los martes, vamos a hablar de acontecimientos históricos que marcaron el rumbo de la humanidad. Y nos quedamos en nuestra América y vamos a poner el foco en México, en la Revolución Mexicana y las consecuencias que tuvo esta secuencia de hechos violentos, de alteraciones a las leyes, a los derechos de las personas y cómo desembocó en el México que hoy conocemos. ¿Sabes mucho de la Revolución Mexicana? Vamos a conocer más todavía. Bienvenidos. Revolución Mexicana. (1856) La Ley Lerdo. Consumada su independencia en 1824, México sufre décadas de inestabilidad política y económica. La población de México es de cerca de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones son analfabetos y pobres. Solo 800.000 son letrados. En 1856, los liberales dominan la escena política con Benito Juárez a la cabeza y dictan una ley controversial. La Ley Lerdo, por el ministro de Hacienda Miguel Lerdo, declara baldías las tierras y propiedades corporativas, particularmente las de la iglesia, pero también las de las comunidades. Esta ley busca restar poder a la iglesia. Sin embargo, con el tiempo, también los indígenas y los campesinos pierden sus tierras en manos de nuevos hacendados. Se modifica la composición social de México. La Ley Lerdo produce nuevos hacendados grandes y pequeños, una incipiente burguesía, rancheros y una masa de campesinos, algunos sin tierra, algunos desplazados hacia la pobreza de la ciudad. 1876. Nace el Porfiriato. En 1871, Juárez gana otra presidencia, aunque esta vez sus rivales, Lerdo y Porfirio Díaz, sospechan que ha habido fraude. Porfirio Díaz es un general con ambiciones políticas a quien Juárez ya había derrotado en la elección anterior. Nombre: José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Lugar y fecha de nacimiento: Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre de 1830. Origen social: clase media baja. Oficio: militar. Datos destacados: concentró el poder por más de 30 años. Díaz prepara junto a sus seguidores y aliados un golpe para derrocarlo, pero el destino le gana de mano. Benito Juárez muere. Lerdo asume como presidente interino, expulsa las órdenes religiosas, sube los impuestos y genera enemigos. Lerdo llama a elecciones en 1876 y se presenta como candidato. Esta vez es él quien derrota a Porfirio Díaz. Y lo que el militar no logra por las urnas, lo logra entonces por la fuerza. Durante el Porfiriato la economía crece y se diversifica. Pero como no se encarga de las demoradas mejoras sociales, también crece el malestar social, sobre todo entre campesinos y comunidades indígenas, porque además continúa la expropiación de tierras a manos de los poderosos ligados al régimen. Bien, y estamos aquí en nuestro estudio ya con Carlos Juárez Centeno, politólogo, director de la maestría en Relaciones Internacionales del CEA de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Javier Moyano, historiador, doctor en historia. Javier, bienvenido nuevamente. Gracias. Y tomamos contacto con México. Está Darío Dávila, periodista, está ubicado en Zacatecas, justo donde hay un imponente homenaje allí, una estatua ecuestre con Pancho Villa. ¿Cómo te va? Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Germán. Un saludo a ti y a todos tus invitados. Bueno, decíamos en esta parte del informe que el porfiriato hizo crecer y diversificar la economía, pero a costa del sacrificio de algunos sectores sociales. Y esto a ningún país que se precie de tal le cae bien y por eso empezaron las reacciones, ¿no? Sí, digamos, o sea, el porfiriato es el régimen que moderniza México, fundamentalmente cuando la economía exportadora despega en toda Latinoamérica. Digamos, el crecimiento latinoamericano entre 1870 y 1914 fue muy pronunciado, y eso modifica, pero de la mano de regímenes autoritarios, en el caso del porfiriato especialmente autoritario, porque además de ser un régimen oligárquico, es un régimen con un presidente unipersonal durante más de 30 años. O sea, en ese sentido, la economía crece
pero también hay perdedores. Y en eso converge la Revolución Mexicana, converge la oposición política a la dictadura de Porfirio Díaz con los perdedores económicos, que son fundamentalmente el campesinado del centro de México y también los habitantes rurales del norte de México. O sea, hay una metáfora de un historiador norteamericano, John Womack, referido a Zapata y el estado de Morelos, que dice que en México había campesinos que no querían que cambiara nada, que era lo que estaba cambiando Porfirio Díaz, y como no querían que cambiara nada, hicieron una revolución. Claro, qué bárbaro. Carlos. Sí, obvio. Lo que relata Javier desde el punto de vista histórico, pero también todo esto va a desembocar luego, ¿no es cierto?, en modificaciones a la estructura constitucional mexicana que van a deparar algunas instituciones revolucionarias desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y desembocan en la Constitución de 1917, que, como te decía recién, incorpora el constitucionalismo social por primera vez en la historia a nivel de derecho comparado en el mundo, ¿no? Fue una de las primeras en esta La primera que incorpora en 3 artículos artículos, incorpora los derechos económicos, sociales y culturales, que recién en el 19 los va a incorporar Alemania y que son, digamos, los antecedentes del estado de bienestar europeo, claro, o como llaman a nuestros estados de bienestar, los populismos latinoamericanos, ¿no es así? Es una constitución que reforma la del 57, que tiene pocos artículos, como la nuestra, 130 y pico artículos y 19 cláusulas transitorias, suprime el Senado, en ese momento solamente había Cámara de Diputados, pero después se reinstala el Senado en México y permite la reelección presidencial, ¿no? Bien. Y elimina la figura del vicepresidente. Ajá, bueno, ya vamos a ampliar sobre esto a lo largo de nuestro programa. Darío, bueno, está Porfirio Díaz allí amagando a dejar el poder, pero pasan cosas, ¿no? Así es, y déjame incorporar a tu audiencia a esta historia y les planteo esta estampa. Estoy parado en lo que se le conoce como el Cerro de la Bufa, aquí en el estado de Zacatecas, prácticamente al centro de México. Esta es la puerta que conduce hacia el noreste mexicano, hacia el norte y hacia el sur. Es decir, si miráramos hacia espaldas mías, en línea recta, podríamos llegar a Ciudad de México más o menos a unos 600 kilómetros. Aquí, el 14 de junio de 1914, seguramente es una fecha de la que se hablará muchísimo en este gran conversatorio que tenemos esta tarde. Francisco Villa, Pancho Villa y su ejército, conocido como la División del Norte, tuvo una de las batallas más significativas de este México bronco de aquel entonces. Fue un México bronco que todavía no termina o no deja de ser bronco con los altos índices de violencia que tenemos, valga la pena decirlo. Sí. Pero aquí en la Bufa, en una batalla que arrancó este 14 de junio de 1914, a 104 años, todavía se puede sentir que la revolución no ha hecho esta justicia social de la que se habla. ¿Y por qué no se ha hecho? Vivimos en un país donde somos alrededor de 129 millones de personas. 53 millones de mexicanos siguen sumidos en la pobreza. Y no es un tema solamente de justicia social, es un tema de abandono social y de humor social. Este es una breve estampa, Germán, tus invitados, de lo que hoy estamos viendo aquí desde este México, de este lugar tan simbólico para los mexicanos, donde incluso surgió uno de los himnos que se dice que Pancho Villa adaptó para su batalla, que se le conoce como la batalla de Zacatecas. Germán. Bueno, ahí está entonces el homenaje a Pancho Villa en este lugar tan simbólico, en esta batalla tan importante en la Revolución. Buenísima la idea de ubicarse en ese sitio. Darío, gracias por estar en contacto. A esta hora en México hay un sol muy fuerte, te tenemos ahí en este lugar espectacular en Zacatecas. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? El porfiriato, decíamos, hizo avanzar el país económicamente, pero había gente recluida, todavía hay gente recluida, nos dice Darío desde allí. El país en su revolución no terminó de hacer ese cambio. Quizás algunos sectores siguen resistiendo el cambio, ¿no? No, a ver, por un lado está bien, comparto, digamos, para profundizar un poquito más. O sea, el porfiriato,
hay que ubicarlo, digamos, en el crecimiento primario exportador, o sea, minería, hacienda azucarera. La hacienda azucarera es importante porque avanza mucho sobre las tierras campesinas. Entonces, eso sobre todo es un fenómeno del centro de México, mucho más asociado a la figura de Zapata que a la de Pancho Villa. La del norte es otra problemática de los pobladores rurales que tiene que ver con otro tipo de agravios por los que reaccionan. Pero en el caso del centro hay un avance sobre la tierra, pero también sobre recursos como el agua y los bosques. O sea, en algunas áreas de México el agua es más importante que la tierra, en el norte incluso también. Entonces, ahí en la dimensión social de la revolución, que fundamentalmente son los ejércitos populares de Villa y Zapata, son los que reaccionan contra este avance del capitalismo primario exportador de México, que es lo que avanza con Porfirio Díaz, con un crecimiento económico muy importante, pero con muchos perdedores, no solo con personas que no usufructan ese avance, sino que con personas, con comunidades que pierden porque retroceden en el control de los recursos, digamos, economía fundamentalmente comunitaria que cede paso ante la hacienda. Esa es una tensión que viene desde la colonia entre la hacienda y la comunidad, pero que con este gran crecimiento primario exportador se exacerba. Y ahí es donde reacciona el campesinado mexicano. Obviamente que si pensamos en la actualidad hay muchos elementos de pobreza, de marginación, o sea, cuando vemos el campo mexicano, incluso el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha implicado mucho abandono del campo mexicano, pero la revolución tuvo sus conquistas, digamos, tuvo sus conquistas. Durante la década revolucionaria hubo reforma agraria en los estados donde había habido más efervescencia revolucionaria. En Morelos, luego del asesinato de Zapata, muchos líderes zapatistas son cooptados, pero cooptados no solo personalmente, sino cooptados también con conquistas como reforma agraria. Y sobre todo en la década del 30, con Lázaro Cárdenas, hay un avance mucho más fuerte de reforma agraria, donde estamos hablando más o menos de 18 millones de hectáreas que se expropian. 18 millones de hectáreas son 180.000 kilómetros cuadrados. O sea, México tiene una superficie de 1.900.000 kilómetros cuadrados. O sea, el 10% de la tierra, si pensamos en tierra productiva, un porcentaje mucho mayor que se expropia, pero que con el tiempo esos terrenos ejidales, o sea, van teniendo problemas también. O sea, todo modelo resuelve problemas, pero que en algún momento puede hacer otra crisis, digamos. O sea, en el mediano plazo también hubo un parate al reformismo de Lázaro Cárdenas. En el mediano plazo no, muy tempranamente ya. A partir de 1940 hay un parate a las reformas de Lázaro Cárdenas y con el tiempo incluso un retroceso de esas reformas. O sea, creo que no son solo deudas pendientes de la revolución, son también retrocesos posteriores muchas veces. Y aparte de lo que mencionabas de la reforma agraria, también se garantiza el municipio libre, claro, que es la lucha anarquista, ¿no es cierto?, por las comunas, es decir, la posibilidad que cada comuna tenga lo que hoy llamamos la autonomía municipal, pero estamos hablando de 1917, cuando eso era algo novedoso para... Claro, porque es interesante esto, porque en el caso, si pensamos en el municipio en México, estamos hablando de una densidad mucho mayor que lo que podemos tener en Argentina en ese mismo periodo. Muchos gobiernos municipales son expresión de demandas no fácilmente integrables en el contexto del porfiriato, porque son muchos ayuntamientos fundamentalmente de poblaciones originarias, y con una ancestral tradición de representar derechos jurídicamente. O sea, la figura del amparo en México está mucho más, permea mucho más la tradición popular que en otras tradiciones, porque desde la colonia los ayuntamientos están acostumbrados a ampararse, a pleitear, pero precisamente por eso la solución del porfiriato en lo municipal era niveles de participación mucho más amplios que en Argentina. En Argentina solo votaban los contribuyentes, en México, en el municipio solo votaban los contribuyentes. En México, en la mayoría de los estados, votan los mismos que votan para gobernador o para presidente. ¿Sí? Obviamente las elecciones se manipulaban, esto no se define solo por quienes están habilitados para votar. Pero en niveles de autonomía municipal es mucho menor que en Argentina, porque en Argentina son élites locales que no van a aportar demandas no integrables. Entonces, si lo comparamos con Argentina
Argentina garantiza la autonomía municipal en 1994 recién. Sí, pero, O sea, pero la normativa da mucho más margen al gobierno local. Sí. En el caso mexicano, el jefe político, que era de designación del gobernador, tenía que autorizar hasta los gastos más ínfimos del ayuntamiento. Claro. Sí. Bien, bueno, avanzamos en el tiempo, nos vamos a 1906, empiezan ya las diferentes manifestaciones, muchas de ellas violentas, con hechos de sangre entre obreros y el Estado, el gobierno de aquel entonces, porque la gente reclamaba esto que no se puede alcanzar todavía, justicia social. 1906. Huelga y represión. En algunos centros urbanos y mineros surgen movimientos obreros combativos. En 1906 y 1907, 2 huelgas son salvajemente reprimidas por días. Algunos sectores de la nueva clase media y de la incipiente burguesía están enfadados por el acaparamiento de riquezas de grupos cercanos al gobierno. Y para colmo, en 1907 comienzan las sequías y las malas cosechas. Cuando a los 80 años, Díaz anuncia que va a buscar un nuevo mandato, la oposición explota, alineada detrás de Francisco Madero. Nombre: Francisco Ignacio Madero González. Lugar y fecha de nacimiento: Parras de la Fuente, Coahuila, 30 de octubre de 1873. Origen social: clase alta. Oficio: empresario. Datos destacados: en 1909 funda el Partido Nacional Antirreeleccionista contra Porfirio Díaz. Pero una vez más, Díaz manipula las elecciones y Madero, perseguido, huye a los Estados Unidos. Desde su exilio, Madero llama a la rebelión armada contra Díaz y llega a ponerle fecha y hora al lanzamiento. Será el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Bueno, muy bien, Darío, desde México, entonces, para que sigas haciendo tus aportes allí cerquita del homenaje a Pancho Villa. Adelante. Sí, me parece muy significativo hablar de estos personajes de los que han mencionado, digamos, cronológicamente en este ir y venir del presente y el pasado. Y lo menciono por lo siguiente: en México seguimos atados a estos mitos, como el mito de Pancho Villa, el mito de Madero, el mito de Victoriano Huerta. Y lo interesante de esta mitificación de los personajes tiene que ver también con la adoración de los personajes. Hay una subcultura en México dispuesta a seguir adorando y apostándole a la adoración con tal de resolver sus problemas. Los principales movimientos sociales en México que tienen que ver con los campesinos, y ya han referido muy bien esta fecha del zapatismo del sur de México, este caudillo, pero también en el caso de Villa, ambos han sido figuras de adoración, incluso con cultos prácticamente religiosos. La gente, les cito una historia de que ocurre aquí en Zacatecas con la gente que tiene negocios o empresas, colocan velas y colocan la imagen de Pancho Villa como un protector frente a la delincuencia, incluso frente a los asaltantes. De ese tamaño es el tributo. Y en el sur de México, en algunas poblaciones cercanas a Morelos, también la figura de Zapata ha sido emblemática para la lucha social, pero también para la defensa de sueños, de los sueños que espera todavía este segmento de la pobreza mexicana. ¿A qué me refiero con esto? A que Zapata sigue representando la duda de si murió o no murió en esa traición que le hicieron en la hacienda de Chinameca, donde fue embestido y traicionado desde donde le dispararon, seguramente lo podrán comentar, le dispararon a mansalva desde las alturas de una hacienda. Y incluso se hablaba de los descendientes de Zapata en el sur. Durante muchos años después de su muerte, Zapata se mencionó que estaba vivo y que el solo fantasma de Emiliano hacía justicia a la revolución. Lo mismo pasa con el caso del fantasma de Villa, de su cabeza, de su brazo, de sus hijos, de su descendencia de Villa. En esta región particularmente, donde las calles llevan esos nombres de estos héroes para algunos, villanos para otros, robavacas, como les dicen para otros.
lo que ocurrió aquí en Zacatecas, particularmente con esta batalla, se habló de miles de muertos, incluso cuando Villa, que esto es importante decirlo, para cuando llega Villa en el 23 de junio de 1914 aquí a Zacatecas, su medio de transporte fue el tren. Y hay un dato que me parece importante recrear para que ustedes lo imaginen, y también quien ve este programa lo imagine. Imagínense 60 máquinas de tren con más o menos un largo de 10 kilómetros. De ese tamaño era la llegada de Villa aquí en Zacatecas. La batalla, les decía al principio de la transmisión, comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Durante toda la tarde, me voy a alejar un poco, pero en toda esta región que están ustedes viendo hacia allá, hacia el fondo, hacia allá escaparon las fuerzas federales del gobierno que tuvieron que replegarse. Sin embargo, kilómetros adelante, en una comunidad, en un municipio, a su momento hablaba de los municipios, que se llama Guadalupe, que es el municipio más grande incluso que Zacatecas en términos poblacionales, ahí fueron rematados nuevamente estos agentes, estos federales, estas tropas mexicanas que venían escapando de los Dorados de Villa. Por cierto, y comercial, hay aquí algunos nombres de comercios y de cocinas y de restaurantes que llevan estos nombres de la batalla. Como verán, todos estos simbolismos del villismo de la Revolución Mexicana siguen muy vigentes en estos territorios, Germán, invitados. Qué increíble, ¿no? Las huellas de la historia en la actualidad de la sociedad mexicana. Es muy fuerte lo que ha pasado. Y la historia de boca en boca, los mitos, las creencias, las versiones van generando este tipo de pensamientos en la gente. Increíble, nos está relatando también Darío Dávila desde México. Bueno, Carlos, la verdad es que hablar de legalidad en un entorno de esta característica o hablar de leyes era como, me imagino, una situación de violencia tan grande, en algún momento sería algo de segundo plano, ¿no? Porque era salvar la vida en un instante donde la revolución estaba por todas partes. Bueno, son otros momentos, ¿no? Indudablemente también hay que saber que muchas veces, por desgracia, pero en la historia de la humanidad, las conquistas jurídicas e institucionales no se han logrado porque un líder magnánimo ha dicho, bueno, estas conquistas yo las voy a institucionalizar, sino porque ha corrido mucha sangre, y mucho sudor y mucha lágrima para esas conquistas. Es decir, cuando hoy en día nos quejamos de las manifestaciones, de que se corta una calle, de la huelga o de algún movimiento, ¿no es cierto?, que demanda por sus derechos, ningún derecho ha sido consagrado si no ha habido una lucha y no ha habido una movilización. Bueno, si nos retrocedemos un siglo, obviamente aquellas revoluciones eran mucho más sangrientas y más revolucionarias tal vez que las actuales. No sé si causaban más muertes que muchas otras muertes hoy, ¿no es cierto? Porque hoy el neoliberalismo sin revoluciones tal vez causa mucho más muertes en nuestros países que estas revoluciones más populares, ¿no? Claro, son otras metodologías, ¿no? Son otras metodologías. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos con esta increíble historia de la Revolución Mexicana que, claro, parece lejana para Argentina, pero en realidad estamos en el mismo eje y estamos en la misma realidad, todos los habitantes de este continente. Vamos a la pausa, esto es Debates, no se vayan, ya venimos.